Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Aquí estamos viendo cómo Jacob está en busca de esposa. Y lo bueno es que pidió consejo, ¿no? Le pidió consejo al papá. ¿Qué debo hacer para encontrar una esposa? Y le dice: mira, no tomes de estas señoritas, sino anda a las hijas de Labán, y ahí puedes encontrar una esposa. Una vez escuchaba una predicación, nunca lo olvidé, hace yo creo que ya 5 años, y decía de que la decisión más importante en tu vida es la salvación, si decides creer en Jesús como tu Salvador, y la segunda más importante es con quién te vas a casar, porque esa va a determinar el resto de tu vida, con quién vas a pasar el resto de tu vida, quién va a ser tu compañero o tu compañera. Entonces es bueno pedir consejo a los padres, al pastor, a hermanos sabios en la congregación, a hermanas sabias de la congregación, porque es una decisión muy importante. Entonces Jacob ahora se acerca a pedir una esposa. Acompáñenme a Génesis 29 ahora, capítulo 13. Todo lo que estoy hablando ahora es con contexto, vamos a ver todo por qué. Génesis 29, versículo 13. Bueno, aquí lo que sucedió es de que se conoció, Jacob fue a conocer a donde le dijo su padre, a donde estaban las hijas de Labán, y estaban pastores de ovejas dándole agua a sus ovejas, que estaban tapadas con una piedra. Entonces le dijo: pero ¿por qué no abren la piedra para poder sacar agua? Y dice: tienen que estar todos los rebaños. Entonces cuando llega el rebaño de Raquel, la única pastora que podemos encontrar en la Biblia, porque dice que era pastora, pero de ovejas, levanta la piedra y le ayuda para que puedan tomar del rebaño, y luego dice que la besa, y después ella va corriendo donde su papá y le cuenta todo al papá y le dice: anda a buscarlo, y ahí es cuando se encuentran. Y ahora estamos en el versículo 13. Dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces aquí ya vemos que se encuentran de nuevo. Es recibido por Labán. En el versículo 15 dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces fue Jacob donde Labán a trabajar. Y le dijo: ¿cómo te voy a pagar? Entonces él dice: con una de tus hijas. Y entonces Jacob decide trabajar por Raquel, y el periodo por el que va a trabajar es 7 años. Imagínense cuánto tiempo trabajar. Yo sé que aquí todos los maridos estarían dispuestos a trabajar por sus esposas 7 años. Y aquí Jacob también la amaba y decidió trabajar por ella 7 años. En el versículo 19 nos dice de que Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y acá cuando todos dicen: oh, qué lindo, me hace pensar esto, ¿no? Que amaba a Raquel y por eso se le hizo poco tiempo. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero cuando lo estaba estudiando me hizo pensar en Colosenses 3:23, que cuando nosotros hacemos todo, lo hacemos para el Señor. Entonces no deberíamos quejarnos de: oh, cuánto tiempo tengo que hacer estas cosas que Dios me dijo, porque tengo que estar 1 hora repartiendo folletos y predicando el Evangelio. Bueno, no debería parecerte mucho tiempo porque tú amas a Dios. A mí dice esa relación enseguida. Si trabajamos para Dios, el tiempo ni las cosas deberían ser un problema. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a otros varones de aquel lugar, hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra.
por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó, y también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces le jugaron sucio, le jugaron chueco, le dieron a otra mujer después del banquete. No sé si eran parecidas, si estaba oscuro, no sé qué pasó. Porque nos dimos cuenta de que él las sabía diferenciar. No sé qué pasó, pero lo engañaron. Y después de haberse consumado el matrimonio, tuvo que trabajar otros 7 años. O sea, la amaba mucho, trabajó 14 años por Raquel. Y trabajó arduamente, y eso es importante. Y ahora, ¿por qué quería que se quedara? Ahí vamos a llegar al punto del mensaje. ¿Por qué insistió tanto el Labán en que se quedara Jacob? Sigamos leyendo. Hasta el versículo 30 leímos. Ahora quiero que nos adelantemos al capítulo 30 de Génesis, la siguiente página. ¿Por qué entonces Labán hizo esto? ¿Por qué Labán lo mantuvo tanto y le insistía que se quedara? En el versículo 25 nos dice, de Génesis 30, 25 dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, aquí sucede todo esto de que Lea quería tener hijos, y después le da también a su sirvienta, y también está Raquel, y ahí es donde nacen las 12 tribus de Israel. Y tenemos aquí hasta José, ¿cierto? Y entonces nos dice que después de que nace José, él dice: ya, me tengo que ir. Ya tengo a mi esposa por la que trabajé 14 años, me tengo que ir. Pero Labán dice en el 27, y aquí quiero que presten atención: y Labán le respondió: allí yo ahora, gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. De eso quería hablar el día de hoy. La bendición a nuestro alrededor. Jacob fue de bendición a Labán por estar en su casa, por trabajar con él. Y me llamó mucho la atención ese fenómeno. Y me lo había comentado a este hermano en Tijuana, se llamaba Mauricio, y nunca lo había notado, de cómo había prosperado Labán. ¿Por quién fue? Por causa de Jacob, porque Jacob estaba con él. Y quiero que hablemos acerca de eso, de la bendición a nuestro alrededor. Otro ejemplo de bendición, y también en realidad fue lo primero que pensé, fue José. Si nosotros vamos a la vida de Génesis capítulo 39, ya estoy inventando libros también. Esa de la Biblia, la edición Nacho. Capítulo 39 de Génesis, el versículo 25. Ay, ¿por qué? Me equivoqué de capítulos, perdón. No, 39, pero no era el 25, perdón. Era 39, versículo 1. Mezclé cosas. Ay, hermano. Lo siento. 39, versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, ¿por qué prosperó ahora la casa de Potifar? Porque estaba José a cargo. Porque José estaba en su casa. Por eso su casa comenzó a prosperar. Y es interesante porque lo recalca 3 veces. En el versículo 2 dice de que Jehová estaba con él. En el versículo 3 de que en todo lo que José se involucraba, Jehová lo hacía prosperar. Y en el versículo 5 nuevamente de que ahora su casa, porque estaba dirigida por José, empezó a prosperar. Y Jehová la bendijo. Y esto era ¿por qué? Por causa de que José estaba en esa casa. Entonces José comienza a trabajar y todo era involucrado. Todo lo involucrado era bendecido. En el mismo capítulo, en el versículo 20,
Nosotros sabemos lo que sucede acá. La mujer de Potifar se siente atraída por José y trata de que José se acueste con ella, y al final José escapa, pero ella finge como que José había abusado de ella y José es mandado a la cárcel, injustamente acusado. Y ahora en el versículo 20 tenemos: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y ahora, ¿qué dice el 21? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y después el 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, las cosas en las que José se involucraba, prosperaban. Jehová estaba con él y por eso prosperaban. De hecho, imagínense, yo no sé qué guardia dejaría a cargo la cárcel a un preso. No sé. Quizás sabían de que estaba injustamente encarcelado, o quizás, lo más probable, José tenía un buen testimonio. José era una persona trabajadora, José era una persona... nosotros podemos darnos cuenta de que, no lo vamos a ver ahora, pero si uno ve, era una persona atenta y preocupada. Cuando ve a las personas, a los dos, al copero y al panadero encarcelados y tristes, les pregunta por qué ha decaído su semblante. O sea, él era una persona atenta también. Y el guardia notó eso al punto de que decidió colocar a una persona presa a cargo de la cárcel, y fue una muy buena decisión porque las cosas en las que se involucraba prosperaban. Versículo 23, quiero volver a recalcar eso. Las cosas en la mano de José prosperaban. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Ahora yo les hago la pregunta: ¿nosotros somos de bendición en donde estamos o somos piedra de tropiezo? ¿Por qué? Porque ellos eran de bendición. Jehová estaba con ellos, ¿no? Pero hay algunas características que podemos notar en ellos. Por ejemplo, de José, en el capítulo 41, en el versículo 15, nosotros podemos ver de Génesis, este sermón entero está casi todo en Génesis. En el versículo 41, capítulo 41, versículo 15, dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces aquí ya había sucedido de que uno de los presos del rey habían tenido los sueños, los había interpretado, sus predicciones se habían cumplido. Él le pide al copero que se acuerde de él, el copero no se acuerda, pasa 2 años en la cárcel, y ahora el rey tiene los sueños, los 7 años de prosperidad y luego los 7 años de hambruna, de escasez. Y ahora tenía esos sueños y necesitaba que alguien se los interpretase. Entonces ahí es donde el copero hace: ups, en verdad es que tenía una promesa de cumplir hace 2 años. Y llama a José. Entonces, si nosotros leemos atentamente, dice que él dice: tú tienes sueños para interpretarlos. Pero después en el 16 respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto es una característica que podemos notar de Jacob y de José, y es que eran personas humildes. Es decir, ellos entendían que las cosas que habían hecho eran gracias a Dios. Y es muy fácil equivocarnos en eso. No quiero copiar a Pastor, pero recuerdo estar escuchando uno de los sermones que dio acá cuando estaba allá en Tijuana, y él hablaba de que nosotros seamos tan soberbios para pensar que lo que tenemos aquí es nuestro mérito. Eso fue cuando habló de la mayordomía, mentira. Y no, lo que tenemos aquí no es nuestro mérito. Trabajamos muy duro, pero no es mérito nuestro. Es gracias a Dios. Y él entendía de que, él era muy habilidoso en muchas cosas, era trabajador, todo lo que él hacía prosperaba, pero él entendía de que no venía de él. Y eso también lo podemos ver en Jacob, en Génesis 32, iba a decir Jacob 32, en Génesis 32. Estoy inventando libros. Génesis 32 y el versículo 9, perdón, versículo 1. No, ¿cuál es el versículo? Sí, 9. Ay, tengo como 30 Génesis diferentes, por eso estoy buscando. El 32, 9, ahí sí, perdón. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos.
Eh, Jacob era una persona muy mentirosa, una persona muy inteligente. Eh, y uno podría decir, por mi ingenio llegué a donde estoy, siendo Jacob. Cuando primero le vende inteligentemente viendo a su hermano cansado, la primogenitura. Después, cuando engaña a su papá, idea de su madre, pero Jacob siguió todo el plan y le dijo en varias ocasiones, yo soy Esaú. Y roba la bendición de Esaú. Después, incluso unos versículos antes, cuando está llegando Esaú, todavía empieza a usar sus trucos. Empieza a decir, voy a dividir mi pueblo por aquí y por allá, le voy a enviar regalos a Esaú para que se calme. Porque Esaú, la última vez que lo vio, dijo, te voy a matar a mi hermano. Y ahora vemos que él es humillado. De hecho, él se encuentra con este ángel, lucha con un ángel, quien probablemente sea Jesús. Y este ángel lo humilla, le hace caer a sus pies, literalmente caer a sus pies. Y ahora que es humillado, tiene que enfrentarse a su hermano, encontrarse con él, y él es capaz de decir, ya, yo soy más bajo que todas las misericordias que tú has dado. Él es humilde, y no es un engañador. Bueno, igual quisiera hacer una distinción, sí, lo del ángel pasa después. Pero si él ya se había encontrado con Dios en Betel, eso lo podemos ver en el capítulo 28. Él había entendido de que él era menor que todas sus misericordias, que todo lo que había logrado hasta ahora había sido gracias a Dios. Y si se había escapado con vida, fue porque él pidió a Dios que lo hiciera, y él le dice, si tú me dejas llegar con seguridad a esta tierra y me proteges, tú serás mi Dios. Y eso se cumple. Él era humilde y entendía que nada de lo que él tenía era por su mérito. Y bueno, nosotros sabemos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tiene sentido que estas personas prósperas hayan sido humildes. Si hubieran sido soberbias, Dios les hubiera detenido, les hubiera dicho, no, a ti no te va a ir bien acá. Otra razón de por qué eran tan prósperos, por qué eran una bendición. En Génesis 28, el versículo 20, ellos estaban comprometidos con Jehová. Vamos a ver el voto que hace Jacob con Jehová. En el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, diezmo apartaré para ti. Entonces él hace un voto, y él pide, y dice, Dios, si tú vas conmigo, me guardas en este viaje. O sea, él estaba diciendo, Dios, encárgate de las cosas necesarias en este viaje. Yo no soy capaz de encargarme de ellas. Encárgate tú de ellas. Y si lo haces, tú vas a ser mi Dios. Incluso deja una piedra por señal y da diezmos aparte. O sea, él estaba comprometido no solo espiritualmente, sino también materialmente. Él estaba diciendo, Dios, te lo entrego todo. Te necesito para este viaje. Te lo entrego todo. Y por eso hace este voto. Es decir, y nosotros también lo vimos en el mensaje del diezmo. Aquí el diezmo no estaba instituido por ley. Fue una decisión que él tomó, un compromiso que hizo con Dios. Y nosotros nos podemos dar cuenta de que se entregaron completamente. Y una tercera razón de por qué ellos prosperaron, porque donde ellos estaban, las cosas salían bien, era porque trabajaron duro. Ellos trabajaron muy duro. Jacob, por ejemplo, nosotros lo vimos, trabajó 14 años para obtener a Raquel. Y si nosotros vemos la vida de José, José no era diferente. José trabajó para Potifar como mayordomo. Yo no sé cuántas cosas tenía Potifar en su casa, pero imagínense, era un oficial de alto rango de Faraón. Entonces, él tenía que haber tenido muchos animales. Dice que él prosperó también en el campo, entonces tenía ganado. Debe haber tenido también a lo mejor algún sistema de alimentos, de cultivos. A lo mejor tenía muchos siervos en su casa que se dedicaban al aseo y a otras áreas, a la cocina. De él fue mayordomo, es decir, él fue quien administraba todo eso. Después en la cárcel, Egipto es una de las naciones más antiguas que existen. De hecho, cuando se habla de Abraham, se dice que su sierva Agar era egipcia. O sea, era muy antiguo Egipto. ¿Por qué les digo esto? Porque debe haber tenido muchos prisioneros.
Debe haber habido mucho trabajo en la cárcel. De hecho, deben haber habido muchas cárceles. Y entonces José también tuvo que trabajar ahí. Y dice que el carcelero ni siquiera se fijaba en las cosas que hacía José. O sea, José estaba solo por su lado. El carcelero se preocupaba de otras cosas, pero las cosas de José eran las cosas de José. Ahí yo no me involucro. Entonces José también trabajó arduamente. Después para Faraón pasó a ser la mano derecha de Faraón, el segundo al mando, a administrar todos los bienes. Ellos trabajaban arduamente. Y ahora, ¿qué queda para nosotros después de todo esto? ¿Cómo podemos ser nosotros bendición en nuestro trabajo, en nuestra iglesia o en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer que las cosas prosperen a nuestro alrededor? Bueno, tenemos que seguir este patrón que ellos siguieron, ser humildes, confiar completamente en Dios y trabajar duro. Acompáñenme a Segunda de Timoteo. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo. Saludo a mi abuelita. Está viendo la transmisión. Todavía no llegó, perdón. Tenía que saludar a la abuelita. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No dice relájate, no dice tranquilo, ya estás salvo, está bien. No, le dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Después tenemos el versículo 2, el lema de nuestro instituto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Después el 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Y no solo por las actividades que se vienen ahora. Yo no dije, voy a hablar sobre el trabajo porque vienen muchas actividades ahora y viene la conferencia y la escuelita bíblica y el aniversario. No, incluso si no hay ninguna de esas actividades, hay mucho trabajo por hacer. Solo en Coyhaique hay 55.000 personas. Y ni aunque pasemos una día entera, vamos a hacer que cada una de esas personas sea salva. Pero hay que intentarlo. Tenemos tanto trabajo por hacer. Y Jesús no murió en la cruz simplemente porque sí, y para que las personas que alguna vez se enteraron sean salvas. Él murió por los pecados de todo el mundo. Todo el mundo. Amén. Solo aquel que cree va a ser salvo. Amén. Pero murió por todos. Entonces nosotros no podemos quedarnos con esa bendición así y ese regalo de la salvación quietitos. Nos queda mucho trabajo. Conversaba con un hermano allá en Tijuana y él conversaba con una señorita y ella le decía: yo no quiero casarme y quedarme en las bancas, calentando las bancas, decía. Y ningún cristiano debería quedarse calentando las bancas. Todos deberíamos estar sirviendo y hay áreas para servir. Y a veces uno realmente dice: ¿pero en qué puedo servir? Moisés se hizo la misma pregunta. Decía: ¿cómo voy a servir yo? ¿Y cómo voy a hacerte útil si yo no sirvo para nada? Ahí hay que recordar lo que recién vimos de Jacob y de José. Era gracias a Dios que las cosas prosperaban. No gracias a mí, no gracias a mis habilidades hablando o a lo mejor convenciendo a las personas o enseñando. No, es gracias a Dios. Y cuando entendemos eso, cuando somos lo suficientemente humildes, las cosas van a empezar a prosperar. Nuestra iglesia tiene muchas áreas en las que podemos servir. La clase de niños, por ejemplo. De hecho, me alegra mucho de que ahora no soy yo y hermano Alexis. Hay mucha gente ahora que se está involucrando y eso es bueno. Pero puede involucrarse más gente. O, por ejemplo, los sábados. Ya casi no hay sábados en los que salga yo solo. Pero falta más gente también. O a lo mejor en la música. A veces el hermano Miguel nos ayuda. Pero puede haber más gente en la música. A lo que voy con esto es de que hay lugar para trabajar. Hay lugar y si nosotros queremos que nuestra iglesia prospere, que la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique, este no sea el último aniversario, sino que sea el aniversario 10 de 50 años y de haber plantado muchas iglesias de la región. Eso tiene que ser
con humildad, con una entrega total al Señor y con mucho trabajo, mucho trabajo. Y eso necesita de todos los miembros de la iglesia, no de los más jóvenes o de los más mayores o de solo los hombres o solo las mujeres, de todo el cuerpo. Les invito a que me acompañen ahora. Padre Celestial, doy muchas gracias porque en este cuerpo, tu iglesia, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas almas que necesitan escuchar el Evangelio y ser salvas. Hay muchos nuevos creyentes que necesitan ser discipulados, enseñados de la doctrina para crecer y tener una mejor relación contigo. Y hay muchas zonas que necesitan una iglesia que predique la sana doctrina y el Evangelio. Y tú necesitas obreros dedicados, trabajadores, que estén dispuestos a entregarlo todo. Y te pido por las personas que me están escuchando ahora, que tú les ayudes y que me ayudes a mí también, Señor, a ser un buen trabajador por ti, a colocarte como prioridad en mi vida y decidir servirte en lo que tú desees, Señor, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a ser como José y como Jacob, que donde estaban las cosas prosperaban, Señor. En nuestro trabajo, en nuestros estudios y en la iglesia, ser una bendición y que las cosas, tú prosperes las cosas porque nosotros estamos ahí presentes. Ayúdanos a hacer así, Señor. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.